Ramona, la bruja nahual de Veracruz. La historia que les contaré sucedió en el estado de Veracruz, en un pueblo llamado Papantla. Corría el año de 1950. En ese entonces la población era muy escasa y carecían de los servicios básicos. Mi abuela cuenta que en aquellos tiempos, lamentablemente un brote de viruela terminó con muchas vidas, en su mayoría indígenas. Todo sucedió en un lapso de 2 años. La pobreza y el hambre aniquilaron tanto a pobladores como a los animales de granja. Muchos fueron los afectados por esta enfermedad y los que lograron sobrevivir lo hicieron en condiciones muy difíciles, pues parecía que el mismo diablo había pasado por aquel pueblo olvidado. Entre el pequeño grupo que sobrevivió se encontraba una mujer llamada Ramona y su pequeña familia. Su esposo hace algunos años había sido el representante del pueblo y por eso le guardaban cierto respeto a su esposa, la cual no era bien vista por el resto de la comunidad. Se decían muchas cosas acerca de aquella mujer. Unos decían que practicaba la brujería y que gracias a ella lograba tener dominado a su marido, quien siempre cumplía todos sus caprichos. Otros más aseguraban que ella era una bruja, pero no una bruja común y corriente, sino una poderosa bruja nahual que desde hace varios años había azotado a la región. Y es que en aquella zona, mi abuela cuenta que desaparecieron muchísimos niños, tanto bebés recién nacidos como algunos ya grandes. Estas historias estaban lejos de ser un cuento, pues mi abuela me da su palabra que ella misma perdió a 2 hermanos menores en manos de esta criatura. Regresando a los eventos anteriores, el lugar parecía un pueblo fantasma. En él había muchas casas abandonadas y la población había sido diezmada brutalmente. El ambiente era desolador, no había trabajo y tampoco nada que comer. Pero no todo fue desgracia, pues mi abuela comenta que este hecho provocó que la identidad de aquella bruja fuera revelada. La gente cuenta que doña Ramona empezó a enfermar. Cada día se le veía más débil y cansada, y pronto cayó en cama. Nadie sabía a ciencia cierta lo que le pasaba, pues no mostraba algún signo de una enfermedad conocida, pero lamentablemente muy pronto descubrirían la causa de sus males. Una noche oscura y fría, un ambiente de tristeza cayó sobre el pequeño pueblo. Todos se dieron cuenta que esa noche era distinta a las demás, y por temor decidieron que era mejor guardarse temprano. A la mañana siguiente una tragedia se dio a conocer. Los 2 hijos de la señora Ramona habían desaparecido. El pueblo decidió buscarlos por todas partes, pues ya eran demasiadas muertes y no estaban dispuestos a perder a los pequeños. Entre la búsqueda, encontraron unas pisadas de lo que probablemente fuera un perro de tamaño grande, pero algo no cuadraba con la escena. Las pisadas estaban demasiado separadas, por lo que solamente había 2 opciones. La primera es que el perro era demasiado largo, y la segunda era que el animal caminaba en 2 patas. De igual manera, encontraron unos arañazos en la puerta principal, y las pisadas se perdían cerca de un camino de terracería. Como era de esperarse, muchas personas empezaron a cuestionar los hechos, pues por un momento pensaron que aquella mujer era otra desafortunada víctima y que se habían equivocado en tacharla como bruja. Pero las sospechas nuevamente tomaron fuerza cuando acudieron a darle el pésame, pues para sorpresa de todos, encontraron a la mujer completamente recuperada, con un semblante de juventud y una mirada retadora. Ante esta situación, las dudas se sembraron en la población, pues además de encontrarla recuperada, tampoco se le veía triste o preocupada, cosa bastante extraña en una mujer que acababa de perder a sus hijos. Las malas lenguas decían que la mujer los había asesinado atrozmente y otros argumentaron que en realidad se los había chupado. Por más increíble que parezca, la segunda opción era la más creíble, pues lamentablemente la enfermedad había terminado con muchos niños y probablemente la bruja se había quedado sin alimento, optando por cometer el acto más repugnante y malvado que pudiera haber. De igual manera acusaban a la mujer de ser la culpable de las calamidades que afligían al pueblo, pues ya no tenían duda que con todos sus actos seguramente había desatado la furia de Dios. Con el pasar de los días simplemente la situación se tornaba más misteriosa,
pues la mujer lucía radiante y bella como si estuviera rejuveneciendo, y cuando pensaban que las víctimas eran solamente niños, se llevaron una gran sorpresa cuando empezaron a encontrar cuerpos de adultos cerca de algunos caminos. Algunas personas acusaban a la bruja de ser la responsable de los asesinatos, aunque para ese momento solamente eran especulaciones, pues nadie tenía una prueba que respaldara lo dicho. Lo cierto es que los cuerpos encontrados lucían con una mueca de terror y algunos carecían de ojos y lengua. Pronto el marido no aguantó la presión del pueblo y decidió visitar al padre para confesarse. Le contó que desde hace algunos años su esposa se comportaba de una manera muy rara, que ya no era la mujer de la que se había enamorado, pues comenzó a tener obsesión por las artes oscuras después de que un brujo salvó a su madre de lamentada enfermedad. De igual manera confesó que en varias ocasiones había visto a su mujer salir en altas horas de la noche, pero temiendo lo que se rumoraba de ella en el pueblo, decidió no hacer nada por su propia seguridad. Terminó revelando que estaba casi seguro de que su mujer tenía algo que ver con la desaparición de sus hijos, pues después de esa tragedia, la mujer se había vuelto más misteriosa e inestable. El sacerdote del pueblo, rompiendo uno de los votos más sagrados que tenía, decidió revelar todo esto a los pobladores, pues era demasiado lo que aquella mujer había hecho y era tiempo de que pagara sus pecados. Luego de contar todo esto, les pidió que actuaran con inteligencia. Le ordenó al marido que siguiera a su mujer durante las siguientes noches para ver dónde era que llevaba a cabo su transformación, y después el resto de campesinos le tenderían una trampa. Llevaron a cabo el plan, y el marido fue el primero en corroborar que su esposa era una verdadera bruja nahual. Esa misma tarde, le dijo a Ramona que pasaría 3 días en Jalapa, Veracruz, pues tenía que visitar a una tía que estaba enferma. La mujer ni siquiera le respondió y lo miró con un poco de incredulidad. El hombre se escondió en la casa de un vecino que estaba más o menos a 200 metros. Cayendo las 2 de la mañana, se dieron cuenta que la mujer salió caminando. Su esposo la siguió por alrededor de unos 40 minutos y ya internados en la maleza, el hombre miró una cabaña demasiado vieja en medio de la nada. La mujer entró en ese lugar, pero ya no salió. En su lugar lo hizo un impresionante animal que parecía la mezcla de un lobo con un marrano. Aquella criatura fue descrita como un ser abominable que caminaba en 2 patas y que tenía una mirada más roja que la lumbre. En cuanto ella se marchó, el hombre sabía lo que tenía que hacer. Primero entró en la casa y descubrió una olla de barro que estaba cubierta con una tela. Cuando la destapó, se dio cuenta que había un corazón humano y demasiada sangre. El hombre se quedó paralizado, pero luego de unos minutos decidió llevarse el corazón como prueba de lo sucedido. Llegando a la casa de su vecino, les contó lo que había pasado, y entre todos tomaron la decisión de que le diera de comer el corazón a los perros. Así lo hicieron y ahora solo tenían que esperar. Llegando las 5 de la mañana y armados con rifles y machetes, un grupo de 4 hombres salió en búsqueda de la bruja. Unos momentos antes de que amaneciera, todos quedaron sorprendidos al ver cómo regresaba caminando una criatura que describen como salida del infierno. Aquel animal entró a la casa y comenzó a dar unos gritos que estremecieron a los presentes. Luego de unos segundos tiró la puerta y comenzó a revolcarse entre los árboles. Los hombres no daban crédito a lo que estaban viendo, pero para terminar con sus dudas, de pronto se escuchó la voz de Ramona que maldecía a los responsables de este acto. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el cuerpo de esa criatura, en cuestión de segundos terminó siendo consumida en cenizas. El grupo de hombres regresó al pueblo para contar tan impresionante hazaña, mientras que el hombre no dejaba de llorar por estar imaginando el sufrimiento que sus hijos pasaron. Lamentablemente nunca encontraron el lugar donde reposaban los restos de los infantes, y tristemente quedaron sin cristiana sepultura. Mi abuela me contó la historia con tantos detalles, porque su hermano formó parte de ese grupo de hombres que presenciaron la muerte de la bruja. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato.
Te pido por favor que compartas mi contenido. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.